Gracias. Bueno, siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 5 de mayo del 2022 vamos a tener como ponente al doctor Borja Moraleda de Heredia. Él es médico egresado de la Universidad de Oviedo de España. Tuvo una formación en el programa Erasmus Cluj-Napoca en Rumanía. Actualmente es médico residente del tercer año de la especialidad de urología en el complejo hospitalario de Navarra, España. El tema que va a tratar el doctor Borja es urología pediátrica, abordaje y manejo inicial de la patología más frecuente. También debo mencionar que deben registrar su asistencia en el chat que se encuentra en la ventana del chat, ¿no? Hay un link ahí que tienen que registrar su asistencia. Doctor Borja, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar usted. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, un gusto saludarles. Bueno, había enfocado un poco esta presentación de forma un poco general. No quería meterme en temas más específicos de técnicas quirúrgicas que a lo mejor nos interesan a los médicos más cirujanos o urólogos, sino que pueda servir un poco de enseñanza o de aproximación a cualquier tipo de médico o de personal del ambiente sanitario. Entonces voy a hablar un poco de manejo de la patología más frecuente que vemos en el paciente pediátrico y el abordaje que podemos hacer desde el punto de vista médico. Lo he estratificado en 8 sectores. Por un lado, la patología un poco más banal, para luego profundizar más adelante en temas un poco más espinosos, peliagudos, que podemos profundizar y desarrollar de forma más profunda, como son la infección del tracto urinario, el reflujo vesículo-ureteral en el niño, la enuresis como una patología que preocupa a los progenitores y urgencias neonatales. En este octavo punto voy a obviar el tema del trauma renal que ha presentado de forma muy clara el doctor González hace unos meses. Por un lado, las hipospadias. Vamos a empezar poco a poco. Al final, la hipospadia no es más que la localización heterotópica ventral del meato uretral. Es una de las anomalías más congénitas de los genitales externos en el varón. ¿Cuánto afecta? Bueno, relativamente frecuente, 1 de cada 200 nacimientos. En algunos casos hay alteraciones asociadas. Nos interesa conocerlas de cara a enfrentarnos a una exploración física. El meato ventral puede localizar en cualquier lugar entre el glande y el peroné, una curvatura peneana, específicamente lo llamamos cordi, que desde el punto de vista quirúrgico es de interés, o ausencia de prepucio a nivel ventral y desarrollo normal de la piel prepucial dorsal. ¿Cómo podemos clasificar esta hipospadia? Tenemos 3 tipos: hipospadias distales o anteriores, en el glande o en la parte distal del pene; las intermedias, que se encuentran a lo largo de la longitud del pene; y las posteriores o proximales, que se encuentran más en el escroto o el perineo. ¿Qué es importante nosotros desde el punto de vista de la consulta? Una buena exploración física, incluir la posición, la forma y el diámetro del meato uretral. El tamaño del pene también es importante, sobre todo para nosotros desde el punto de vista urológico, y la existencia de curvatura peneana o no. Cariotipo es algo más discutible. Si se asocia a otras anomalías, como malformaciones anorrectales o genitales, puede ser de interés. ¿Qué indicaciones de tratamiento quirúrgico hay con las hipospadias? Hay cierta controversia. En las muy distales, es cierto que en algunos casos no generan dificultades en la edad adulta. Y en estos casos la indicación podríamos discutirla con los padres y explicar las posibles complicaciones de futura estenosis, etc. En el resto de casos la indicación es un poco más clara. En cuanto a la edad para realizar la cirugía, tampoco existen evidencias sobre la mejor edad. Sí que es cierto que de cara al seguimiento o al tratamiento se recomiendan desde que el niño inicie su escolarización. También en niños con penes cortos, de aquí la importancia de una buena exploración física, el tratamiento con testosterona puede ser beneficioso, finalizándolo unos meses antes de la cirugía, para que no afecte la cicatrización.
No me voy a meter en técnicas quirúrgicas y voy a pasar a otra patología que también conocemos, que es la fimosis. La fimosis al final es la imposibilidad de traer la perfusión hasta el surco perfusión. ¿Cuánto ocurre? Pues hasta el 50% de los casos al final del primer año y la retracción completa hasta el 89% de los casos a los 3 años, que es una patología que a veces el progenitor, los padres, suelen tener bastante alarma, suele haber cicatrizaciones perpuciales porque intentan retraer los sellos. Yo creo que es importante llamar a la calma. La circuncisión generalizada de los niños para prevenir el cáncer, como dato, tampoco está indicada. ¿Cómo podemos clasificar esta fimosis? Por un lado, tenemos la fimosis primaria, que es la no patológica sin signos cicatriciales, en el que el acúmulo de esmerma entre el glande y la mucosa facilitan que haya una futura retracción continua, o la secundaria. Esta ya es más patológica, sobre todo también podremos ver más en pacientes adultos, con dilataciones forzadas, balanitis erótica obliterante, etc. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento? Que al final, a veces un poco como médicos, lo que nos interesa. La balanitis serosa, las balanitis de repetición, que haya tenido el paciente parafimosis, itus de repetición en el que parece que no encontramos otra causa, la dificultad miccional, el abultamiento perpucial, en general, patologías que generan infección y dolor o molestia que no se resuelve ni con tratamiento médico, que es cierto que tiene una tasa de éxito del 90%. Esto varía un poco. Yo lo que vi un poco durante mi rotación en Perú es que a veces los padres sí que no siguen perfectamente la posología de tratamiento. Lo normal es aplicar betametasona 1 cada 12 horas. A veces se puede aumentar hasta 8 horas. Y la duración del tratamiento entre 30 días y 2 o 3 meses también varía. Es cierto que se puede repetir. El tratamiento quirúrgico, que es más específico, ya lo conocemos. Otra patología, en cierto modo banal, pero a la que nos enfrentamos como médicos, es el hidrocele. El hidrocele en el niño, al final sabemos que es el acúmulo de líquido entre la capa visceral y la capa parietal de la túnica vaginal. Lo más frecuente en el niño es el comunicante. Hay un cierre incompleto del conducto vaginal del peritoneo y sí que es cierto que en general es aislado, pero puede estar asociado a otras patologías como la hernia inguinal. Es por eso que una buena exploración física es muy importante, sobre todo de cara a una posible futura intervención quirúrgica. No queremos sorpresas. Un caso de no comunicante, una respuesta a epididimitis, reactivo tras una varicocelectomía, un trauma testicular, una torsión o incluso tras una cirugía de un hidrocele comunicante. ¿Qué es importante para el diagnóstico? Lo más importante al final es una exploración física buena, una transluminación positiva, pues hoy día con el mismo móvil que tenemos linterna, de una masa escrotal blanda y sin signos inflamatorios nos podrían orientar un poco hacia un hidrocele. Pero hay que tener en cuenta que también puede ser positiva en caso de otros tumores testiculares, como el teratoma. O, ojo, las hernias inguinoescrotales que comentábamos anteriormente. El hidrocele comunicante, lo que es cierto es que con los cambios de movimiento en la exploración pueden tener un cambio de tamaño, que es bastante característico. Y algo más específico, pero que en ocasiones no tenemos disponibilidad, es la ecografía escrotal, pero lo haríamos en caso un poco más de duda. El tratamiento quirúrgico en el caso del comunicante, no recomendado antes de los 2 años de vida. Esto es importante. Suele tener una posible resolución espontánea. En caso de hacer una cirugía precoz, lo podríamos intentar en caso de una hernia inguinal asociada, de forma inguinal. Y en el caso del hidrocele no comunicante, la resolución espontánea es bastante alta, desde hasta un 75%, por lo que recomendamos esperar entre 6 y 9 meses. Por lo tanto, el hidrocele comunicante no recomendable antes de los 24 meses y en el no comunicante entre los 6 y los 9 meses. Una patología bastante frecuente, que también me dio a entender mi rotación en el instituto durante el mes de febrero, es la criptorquidia. Una patología que en cierto modo, sobre todo en las zonas más rurales, me pareció
que hay un cierto desconocimiento y cuando acuden los pacientes con los padres han desarrollado pues cierta edad. Nosotros lo solemos ver con cierta prontitud. Al final, ¿qué es la criptorquidia? Pues que el testículo no está ubicado en la bolsa escrotal. Puede ser unilateral o bilateralmente. Suele también, como todo lo que estamos viendo, aparecer de forma aislada o acompañada a otros trastornos escrotales. Se relaciona con el peso en el momento del nacimiento y las incidencias varían. Si tiene un peso de más de 2,5 kilos, alrededor del 3%. Pero si son menores de 2,5 kilos, alrededor del 21%. Esto es un porcentaje bastante importante. Es importante entender que descienden entre los 3 primeros meses de vida y la incidencia al año de edad, cuando ya el niño tiene 12 meses, es solo de un 1%. ¿Cómo podemos clasificarlos? Esto también es importante de cara a una buena anamnesis. Entre testes no palpables y testes palpables. Al final, los testes no palpables están localizados en el orificio inguinal interno y la ausencia verdadera del testículo ocurre solo en el 4%. Pero lo que es verdaderamente prevalente es el teste palpable, que son el 70% de las criptorquidias. Pueden ser inguinales, ectópicos o retráctiles, como vemos en el dibujo. Los inguinales entre el anillo inguinal interno y el externo. Los ectópicos están alejados del trayecto normal y pueden encontrarse en muy diversas situaciones. Perineal, femoral, en la bolsa inguinal superficial, incluso en el hemiescroto contralateral o suprapúbicos. Y los retráctiles al final son testículos que pueden descender a la bolsa en la exploración, pero siempre permanecen alejados de esta. Esto es importante diferenciarlo del testículo ascensor, que puede estar tanto en la bolsa escrotal como ascendido en función del reflejo cremastérico. Volvemos otra vez a incidir en la exploración física. Es el único método al final para diferenciar entre un testículo palpable y no palpable, que nos orientarán a los siguientes pasos. El niño se pone en decúbito supino, los muslos en abducción, las rodillas flexionadas y las plantas de ambos pies en contacto, como si fuese una rana. Se comprime la región inguinal y se intenta movilizar el testículo. Lo siento que no he podido incorporar ninguna fotografía. Es importante explorar todas las regiones, la inguinal, la femoral, la suprapúbica, porque habíamos visto que su localización varía mucho. Las exploraciones complementarias, pues al final, en cierto sentido, no aportan mucho más beneficio adicional más allá de la exploración física. Y el estudio genético endocrino ya sería algo más específico, cuando no tuviese testes palpables bilaterales o problemas de diferenciación sexual. Lo que también hacíamos en el instituto es, en testes no palpables, una laparoscopia exploradora, incluso con tratamiento si procede. Aquí un pequeño resumen. El objetivo al final es ubicar los testes en su lugar habitual entre los 12 y los 18 meses. El tratamiento hormonal tiene un éxito, del 20%. Cuanto más bajo esté el testículo, mayor éxito tendrá. Se suele dar gonadotropina coriónica humana. Entre 2 veces a la semana, cuando son menores de 1 año, van subiendo las dosis. Pero esto es algo más específico, igual no es tanto de nuestro interés. Y por otro lado, el quirúrgico, cuando hay fallos en la terapia hormonal o donde no proceda. En este caso, por ejemplo, que estén muy elevados. ¿Cuándo realizarse una orquiectomía? Esto ya es un poco también un paso más allá. Cuando hay un teste criptorquídico en la etapa pospuberal o si el niño tiene un testículo contralateral normal. Eso podría indicarnos un poco, orientarnos a indicar una orquiectomía. Vale, esto quizás es más de interés porque tiene más prevalencia. Vamos a hablar un poco de la infección del tracto urinario en el niño. El tracto urinario en el niño, al final, tiene un riesgo de infección del 1% en hombres y del 3% en mujeres. Esto es antes de los 10 años. Esto cambia un poco en los 3 primeros meses y 6 meses después. En los 3 primeros sigue afectando más a los hombres, de una proporción de 8 a 1, que es bastante significativa,
y de repente se produce un cambio de paradigma a los 6 meses, de 10 a 1, más en niñas. Puede ayudarnos la regla de los 4. El 4% de las niñas menores de 12 años, el 0,4% de los niños circuncidados y 4 veces más a los no circuncidados, y el 40% de las niñas con infección del tracto urinario que no se estudian presenta una recurrencia en un año. La etiología, el E. coli, esto también como en los adultos. También menos frecuentes, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, y los infrecuentes, bueno, Candida, adenovirus. ¿Qué clínica nos van a dar? Esto es importante porque es distinto a los pacientes adultos. En los neonatos son síntomas bastante inespecíficos. Fiebre, retraso ponderal, intolerancia alimentaria, irritabilidad, son esos niños que están muy irritados. O, si se ha complicado, iniciarse con un cuadro de shock séptico. Por eso es importante estar atento a los signos. En los lactantes de 1 a 12 meses, sobre todo síntomas digestivos. Los síndromes febres y ictericia también pueden ser frecuentes. Y síntomas miccionales que podemos objetivar ya es una orina maloliente. En los preescolares de 2 a 6 años ya vemos que era más frecuente en niñas. Vuelve a repetirse los síntomas inespecíficos y ya un poco los síntomas miccionales del adulto. Poliaquiuria, micción imperiosa, dolor abdominal. Mayores de 16 años ya ciertamente son similares al adulto. Hay que destacar que un dolor exclusivamente de miccional ya a estas edades obliga a descartar una vulvovaginitis, por lo que es importante tener el diagnóstico diferencial. ¿Cómo las clasificamos a estas infecciones? ¿Complicadas o simples, o de alto riesgo o de bajo riesgo? Una ITU complicada, pues tendríamos una fiebre de más de 39, vómitos, mal estado general. En ocasiones hemos iniciado una antibeterapia, las pautas las veremos más adelante, pero no ha ido bien, a pesar de a lo mejor tener un cultivo con una bacteria sensible. Podemos dudar del cumplimiento del tratamiento. Yo creo que es importante siempre tener esa posibilidad. Bajo riesgo, una ITU simple, lo contrario, fiebre de menos de 39, buen estado general, sin deshidratación, suelen ser cumplidores del tratamiento. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pues un diagnóstico de sospecha nos la daría una clínica y un sedimento urinario positivo. Confirmaríamos con un urocultivo. Es importante esto también, a diferencia del adulto, cómo determinar la orina. En un niño continente, el chorro medio sería útil, pero en los lactantes o incontinentes de bajo riesgo, esto es, los pacientes pues, sin alteraciones anatómicas, con un buen desarrollo, la bolsa adhesiva perineal podría ser útil. En los lactantes o incontinentes de alto riesgo, pues que ya están haciendo fiebre, etcétera, un empeoramiento del estado general más abrupto, igual queremos algo de forma más inmediata. Un catéter vesical, una punción suprapúbica, podrían ser muy útiles. El urinocultivo, ¿cómo se considera positivo? Pues cuando tiene más de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonias, porque menores pueden ser o contaminado o que sea sospechoso, y se recomienda repetirlo. Nosotros tenemos que considerar el punto de corte 10 elevado a 5. Si es obtenido por sondaje o punción suprapúbica en los pacientes de más alto riesgo, es distinto. Con 50.000 unidades formadoras de colonias sería indicativo de un urocultivo válido. La exploración física es importante, volvemos a repetir, yo creo que hay que incidir en ello. La palpación en el ángulo costovertebral, el examen urogenital para ver si hay la fimosis que hemos comentado antes o la vulvovaginitis, como habíamos comentado también antes. Y la búsqueda de signos de espina bífida o agenesia sacra a nivel lumbosacro. Como veremos más adelante, esto es importante sobre todo de cara a pacientes neurológicos con vejigas patológicas, reflujo vesiculoreteral. Las exploraciones complementarias, esto en ocasiones yo creo que tampoco tenemos mucho acceso a ellas y sí que está indicado pues, en pacientes con ITUs complicadas. Vemos aquí en menores de un año, pues una ecografía siempre nos puede echar una mano, nos radia, está disponible a pie de cama, siempre puede ser útil. Entre 1 y 3 años, pues lo mismo. Yo creo que lo más interesante al diagnóstico es la ecografía.
Y vamos un paso más allá. Ya tenemos al paciente con la clínica, lo hemos diagnosticado y qué criterios tenemos un poco del tratamiento. Pacientes con ictus graves, menores de 3 a 6 meses, con afectación importante, pues nos indicarían que quizás hay que hacer un ingreso hospitalario. ¿Cómo haríamos con estos pacientes? Pues si tienen criterios de ingreso hospitalario, lo que haríamos sería administrar antibiótico por vía parenteral uno o 2 días, o 1 día y medio. Y si vemos que ya está febril, podríamos pasar a tratamiento oral entre 7 y 14 días. Los pacientes que no tengan criterios de ingreso hospitalario, se puede poner una primera dosis de antibiótico vía parenteral y tras el alta, como ya están tolerando y no están complicados, podría indicarse antibiótico oral durante 7 días. Volvemos a enlazar un poco las infecciones de orina ahora con el reflujo vesicureteral. De ahí la importancia de la exploración lumbosacra. Ese reflujo vesicureteral también es una patología que me llamó la atención, quizá porque en el Instituto de San Borja es un instituto especializado y se verían muchos pacientes con patología complicada, pero el alto porcentaje de pacientes con reflujo vesicureteral que se ve en la consulta. Al final no deja ser el paso retrógrado de orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior, como unilateral o bilateral y con distintos grados que veremos más adelante. La incidencia global es del 1,8% de la población infantil, pero tengo entendido que en Perú era algo mayor que en España. Se asocia con infecciones de orina, nefropatía por reflujo y una cosa importante a destacar es que es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica terminal y de hipertensión arterial en la población infantil. Hipertensión arterial y reflujo, importante asociarlos. ¿Cuál es la fisiopatología para entender un poco el problema? Por un lado tenemos mecanismos antirreflujo en la vejiga, anatómicos y funcionales. Anatómicos, la vaina muscular de Valdeyer, el trayecto intramural del uréter, que puede ser más o menos largo, más o menos oblicuo, y la relación del diámetro y la longitud del trayecto submucoso ureteral. Y por otro lado los funcionales, el tono de la musculatura del uréter y la presión endovesical durante el llenado y, como veremos más adelante, la coordinación vesicosfinteriana. Causas del reflujo, pues anomalías congénitas, lateralizaciones del meato, sobre todo alteraciones anatómicas pueden ser las causas primarias. Y secundarias, alteración de la unión ureterovesical, obstrucción infravesical, vejiga neurógena, reflujo infeccioso postquirúrgico. Clínica, pues un poco, vamos a asociarlo un poco también a las infecciones. Al final, la clínica del paciente pediátrico es distinto. Se manifiesta en el recién nacido y en el lactante por un retraso ponderostatural, por anorexia, por fiebres que asocian infección. En niños mayores también pues clínica miccional con fiebre, dolor abdominal. ¿Cómo llegaríamos un poco al diagnóstico? Este sí que requiere de pruebas de imagen. Por un lado tenemos la cistoureterografía miccional, que valora el grado de reflujo vesicureteral, incluso la morfología. Tenemos varios grados de reflujo. El grado 1, vemos que está el uréter, que llega al uréter pero no llega a dilatarlo. El grado 2, uréter y pelvis y los cálices, también hay reflujo pero no llega a dilatarlos. Y en el grado 3 hay cierta dilatación, pero siguen preservando los fórnices. En el grado 4 ya hay moderada dilatación con cierta tortuosidad. Y en el grado 5 ya hay una descompensación bastante importante. Dilatación ureteropielocalicial, pérdida de morfología, ya empiezan a perder la visualización de las impresiones papilares. La cistografía isotópica, lo que se hace más que al inicio, es más en los controles evolutivos y posoperatorios. Pues cuando ya tenemos un paciente que le hemos operado de reflujo, si le estamos viendo en consulta de seguimiento, sí que podríamos indicar hacer cistografía isotópica. Otros estudios cuando ya hemos identificado que hay reflujo, puede ser los estudios urodinámicos, de cara a ver si hay un correcto vaciamiento vesical o disfunción vesical, y la gammagrafía renal.
sobre todo en este caso para la función renal y la posible afectación que pueda haber tenido. Pues a veces son pacientes que llevan muchos años con reflujo y tampoco sabemos el grado de afectación. Igual tienen un reflujo grado 3, pero un grado de afectación bastante importante. Esto también es importante de cara a la futura indicación de intervenir o no. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Pues al final hay un alto porcentaje de los grados que se resuelven espontáneamente. En el 80% de los casos los de grado 1 y 2 se resuelven. Y entre el 30 y la mitad, o sea, 30 y 50% de los casos, de los grados 3 y 4. Hay varias modalidades. Por un lado tenemos el tratamiento pues, más conservador. ¿Cuándo lo indicaríamos? Cuando tiene una función renal normal, cuando no tiene infecciones urinarias. Lo que podríamos indicar de cara a la consulta es adoptar medidas higiénico-dietéticas. Pues cuidar de tener mediciones periódicas cada X tiempo, vigilar al paciente. En esto los padres tienen que estar bastante también encima de que el paciente tenga un seguimiento con cultivos y sedimentos. Si somos ambiciosos, ecografía cada 6 meses. Eso sí podemos, pues ideal. Y cistografía isotópica. En los reflujos grado 3 bilaterales o los grados 4 y 5 unilateral o bilateral, sí que también se recomienda antibiótico profiláctico. Yo lo que veía también, sobre todo en el instituto, es la nitrofurantoína, que se emplea bastante. Pero también tenemos otras opciones, el Septrin, cefalosporinas. ¿Cuándo indicaríamos el tratamiento quirúrgico? Cuando el tratamiento conservador o el antibiótico que teníamos nos fallan, o cuando hay una alteración de la función renal. Vuelvo a repetir el seguimiento, pues si se ha realizado una intervención quirúrgica en la que no entran las técnicas, lo que se puede hacer es un seguimiento posterior a los 3-6 meses con cistografía isotópica. Esto nos determinará la eficacia del tratamiento. Esto es un poco en resumen. Tenemos un paciente en el que hemos diagnosticado un reflujo vesicoureteral. Si tiene una función renal alterada, en el lactante valoramos derivación. En pacientes mayores de 1 año, el tratamiento quirúrgico, tanto endoscópico, con la inyección de alguna determinada sustancia, o con cirugías antirreflujo. En pacientes con función renal normal, y esto también a veces nos interesa cuando tenemos un diagnóstico precoz, varía en función de si el reflujo es grado 1 o 2, que esperaríamos un tratamiento conservador con las medidas ya comentadas. Si en los controles se ve un fracaso, optamos por el tratamiento quirúrgico otra vez. Y en caso de los bilaterales de mayor grado, sí que habríamos que tener que hacer una profilaxia antibiótica y si fracasa un tratamiento quirúrgico. Por último no, me quedan todavía un par de puntos, pero me parece también importante comentar la enuresis, que tampoco se considera una enfermedad, pero puede ser algo que es muy incómodo tanto para el paciente como para los familiares. Y a veces no sabemos cómo un poco afrontarlo. La enuresis al final es la incontinencia durante el sueño, que sucede a la edad en la que ya se espera que no ocurra. Nosotros tenemos que considerar los 5 años. ¿Qué tipos hay? Pues hay un tipo de enuresis primaria que nunca ha tenido continencia durante 6 meses. La secundaria, pues sí que ha tenido continencia en algún momento durante 6 meses y puede ser sintomática cuando no tiene ningún otro síntoma miccional o lo que llamamos el síndrome enurético, cuando aparte de la enuresis se acompaña de otros síntomas del tracto urinario inferior. ¿Cómo lo evaluaríamos? Pues realmente tiene indicación de evaluarlo a partir de los 5 años. Desde los 5 años, pues podemos considerar que es normal hacer una buena, correcta anamnesis, los hábitos dietéticos, la abundante ingesta hídrica, como sabemos, se asocia a un aumento de necesidad miccional por las noches. Los hábitos miccionales, si va cada mucho tiempo al baño, si va cada poco tiempo, la presencia de otros síntomas del tracto urinario inferior para descartar que hay otra patología. Ya hemos comentado disfunción vesical con vejiga neurógena, infecciones, etc. Y patrones intestinales que no estén muy estreñidos o más estreñidos, etc. La exploración, volvemos a comentar que es muy importante. Y esto se vuelve a entrelazar un poco con las otras patologías vistas.
urocultivo y sedimento, en la ecografía si hay sospecha de síndrome neurético, es decir, aparte de la imposibilidad de mantener la continencia durante las noches por encima de 5 años, si hay otros síntomas, como os comentaba, infección, etc. Y la urodinámica también algo como más específico que tampoco vamos a entrar. ¿Qué opciones tenemos? Pues por un lado la reeducación miccional. ¿Qué es esto? Pues fomentar al niño a que haga micciones frecuentes, que controla un poco el estreñimiento y la restricción de líquidos 2 horas antes de acostarse, tanto líquidos como alimentos que tengan mucha agua. Los dispositivos de alarma como el pipi stop, pipi control, también pueden ser de utilidad, pero a veces eso, tampoco los tenemos disponibles. Y sí que es cierto que en algunas ocasiones ya se utilizan medicamentos como desmopresina, oxibutinina. La imipramina no se tiende a utilizar últimamente porque tiene un uso controvertido por su cardiotoxicidad. Y, por supuesto, la psicoterapia. Voy a pasar ya por último, aparte de estas patologías un poco más banales. Hemos pasado por las infecciones del tracto urinario del niño y reflujo vesicoureteral, que sí que es algo que se ve en consulta con cierta frecuencia. La enuresis como una, no voy a decir patología, pero una circunstancia que preocupa en numerosas ocasiones a los padres, a urgencias neonatales que nos podemos encontrar. Al final no me voy a centrar en el traumatismo renal como comenté antes, porque el doctor González ya lo presentó hace tiempo. Por un lado tenemos la anuria, la oligoanuria o la micción anormal. ¿Qué es esto? Cuando tenemos en un neonato ausencia de micción en 48 horas o chorro urinario muy débil. Al final, la excreción urinaria normal en un neonato es por cada kilogramo, podemos decir, de 1 o 2 mililitros a la hora. Y la primera micción neonatal normalmente es entre las 12 y 24 primeras horas. O sea, en el primer día, el 93% de los neonatos realizan su primera micción. Se considera patológico una ausencia de micción en 48 horas, repito. La oligoanuria o un chorro urinario muy, muy débil. Ya entenderíamos pues elevación de creatinina, insuficiencia renal aguda, etc. ¿Cuál es la etiología? Pues tenemos que distinguir si tiene una insuficiencia renal aguda asociada o si no tiene una insuficiencia renal aguda asociada. Aquí entendemos pues distintos compartimentos. Es un poco ir por estratos. Dentro de la insuficiencia renal aguda asociada hay la prerrenal, la renal y la porrenal. Las nuestras como urólogos, pues al final entendemos que la vejiga neurógena, las válvulas de uretra posterior, el megauretero obstructivo, pero es muy importante también conocer las de nuestros compañeros los nefrólogos, como la deshidratación, la necrotubular aguda, la nefrotoxicidad por fármacos, de cara a poder llegar a un diagnóstico adecuado. Si no tenemos insuficiencia renal aguda asociada, podemos pensar en varias cosas. Que tenga una neuropatía obstructiva baja o alta o incluso una sepsis urinaria. En caso de una neuropatía obstructiva alta, pues ¿qué entendemos? Pues de vesical, ureteral hacia arriba. Hidronefrosis, megaureter. En cambio, una baja, tendríamos pues un eritrocele ectópico, una vejiga neurógena, una obstrucción tumoral vesical, que también vimos en el instituto. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Otra vez, la exploración física para descartar masas abdominales, vuelvo a incidir en ello. Hay muchas veces que hay un globo vesical, también podemos descartar hidronefrosis con nuestra exploración física. Los datos de laboratorio nos ayudan bastante, la función renal, el recuento leucocitario y los análisis para descartar también infección, y la ecografía, que es casi como nuestro amigo, la ecografía renal y vesical, que detecta eso, la hidronefrosis, el megaureter, el globo vesical, un poco todas las patologías que comentábamos antes. El tratamiento, pues el de la enfermedad de la sed, tampoco vamos a entrar en ello. Otra patología que también puede sernos de interés es la torsión testicular perinatal. ¿Cómo lo definimos? Pues la torsión que ocurre antes o durante el parto. También se la conoce como torsión neonatal o prenatal. ¿Cuál es la causa?
al final tenemos el gubernáculum a la pared escrotal adherido. Esa falta de adherencia puede generar una torsión testicular extravaginal. ¿Qué clínica presenta el neonato? Aumento del tamaño del escroto, se encuentra duro a la palpación, tiene pérdida de coloración de la piel. Lo que más nos ayuda al diagnóstico, aparte de esa clínica, es el ecodoppler escrotal. Ahí veríamos una ausencia de vascularización o una disminución. El tratamiento, en casos de torsión postnatal, haríamos una exploración quirúrgica. Y si vemos que tiene necrosis testicular, pues nosotros vamos a hacer una orquiectomía. Es importante tener en cuenta que la torsión del teste del otro lado, o sea, el contralateral, puede producirse hasta las 8 semanas de vida, que ahí es cuando el gubernáculo se fija en la pared escrotal. Y otra también circunstancia que nos puede llamar mucho la atención en urgencias es la hematuria neonatal. ¿Cómo lo definimos? Pues más de 3 eritrocitos por campo, 3 o más. Eso definimos la hematuria microscópica. Cuando ya hay macroscópica puede irse a diferentes causas. Pigmentos biliares, porfirias, uratos, hay mucha patología. Causas de hematuria: trombosis de la vena renal, uropatía obstructiva, tumor de Wilms, nefrolitiasis. Hay que pensar también siempre, yo creo, en la litiasis renal, aunque sea en el paciente tan pequeño. Hemorragia suprarrenal, enfermedad hemorrágica del recién nacido. Es siempre patológica. Hay que estar atentos para llevar un diagnóstico futuro. Y por otro lado, también destacar algo también que es un poco más específico, pero que también es de bastante interés por las características de la enfermedad, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Está provocada por el déficit de la 21-hidroxilasa y quiero recalcar, es la causa más frecuente de alteración del desarrollo sexual. Esto como dato para tenerlo en la cabeza. ¿Qué clínica? Pues al final se produce una alteración en la regulación que provoca deshidratación, hiponatremia, hipercaliemia, alteraciones iónicas importantes que pueden conducir a arritmias cardíacas, shocks hipovolémicos. Pues es importante estar atentos a esta circunstancia. La exploración física, que nos dará diferentes grados de virilización, hipertrofia de clítoris en las niñas, hasta un falo totalmente desarrollado, incluso un escroto rugoso o gónadas no palpables en los niños. Las pruebas complementarias nos van a ayudar: electrolitos, glucosa, FSH, LDH, testosterona, el cariotipo y, por supuesto, la eco abdominal, que identifica la existencia de útero y ovario o no, y así como otras anomalías del tracto urinario, pero también nos van a ayudar a la orientación. El tratamiento, pues reponer mineralocorticoides y glucocorticoides, pero lo ideal es que estos pacientes se manejen en equipos multidisciplinarios. Bueno, hasta aquí mi breve resumen un poco de la patología urológica, que yo creo que nos podemos enfrentar en atención primaria y de forma específica, a lo mejor en urgencias en el hospital, y espero que haya sido de ayuda este breve repaso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Borja. Tenemos una pregunta. Sí. ¿A qué edad inicia el tratamiento quirúrgico de lipospadia? El tratamiento quirúrgico de lipospadia. Por lo general, cuando el niño tiene entre 6 y 12 meses, más o menos. Acá hay otra pregunta, doctor. ¿Qué tipo de tratamientos existen en el reflujo vesíco-ureteral? Sí, por un lado tenemos las inyecciones de determinadas sustancias. En las guías europeas que utilizamos nosotros hay 3 o 4 sustancias que están aprobadas por la FDA, que son inyección endoscópica, de manera que eleve la inserción del uréter a nivel de la vejiga y permita la eyección de orina a la vejiga, pero impida el reflujo. En otros casos se orienta a un tratamiento quirúrgico con técnicas que pueden ser tanto intravesicales como extravesicales.
Eso suele utilizarse en función de la comodidad del cirujano. Tenemos varias. Aquí, técnicas de avance, de Liseware. Hay diversas opciones. Ok, doctor Borja. Bueno, hemos tenido esas dos preguntas el día de hoy. A nombre de la subunidad de docencia le agradecemos por su participación, por compartir sus conocimientos y su experiencia profesional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo. Hasta luego. Y a recordarles a los participantes que los esperamos el siguiente jueves. Gracias.